Bueno, quisiéramos hablar un poco de este fenómeno nuevo llamado de la internacionalización de la economía informal. Durante mucho tiempo, muchos países de América Latina y de otros ámbitos estuvieron cerrados, pero el proceso de globalización hegemónica, esta fluidez de capitales, de informaciones, de mercancías, ejerció una presión muy fuerte sobre los estados para que hicieran reformas económicas y que se liberalizaran y que bajaran las barreras, y así se dio una globalización de capitales muy importante, y tenemos la presencia de grandes bancos, de grandes empresas industriales o comerciales en muchos países como México, como Brasil, como cualquier otro país de América Latina. Paralelo a esta globalización ha ocurrido una internacionalización de la economía informal. Ahora, estas globalizaciones tienen muchos elementos en común, no son diferentes en todo, pero tienen muchos elementos en común. ¿Cuáles son estos elementos? Las dos se inscriben en las grandes transformaciones que han ocurrido en el mundo en las últimas décadas del siglo XX. Es decir, una transformación de los sistemas políticos, el colapso de la Unión Soviética y de los países de economía socialista, las reformas económicas, la liberalización, la privatización, y también una revolución tecnológica que tuvo lugar en las últimas décadas del siglo XX. Estos tres factores, político, económico y tecnológico, hicieron viable la globalización hegemónica, pero también esta internacionalización de la economía informal o globalización desde abajo. Estos son los factores que unen a las dos globalizaciones, pero hay diferencias importantes entre una y otra. Yo quisiera preguntarle a mi colega Gustavo Tin Rivero que nos hable un poquito de algunas de ellas. Bueno, yo creo que la diferencia principal es la característica de los agentes involucrados, ¿no? Como bien dijiste, Carlos, estas globalizaciones, ¿no? Porque en realidad siempre hay que hablar en el plural, existen por los mismos fenómenos que ocurrieron sociológicos e históricos a partir del final del siglo XX. Pero la diferencia de poder está muy clara, porque por eso yo prefiero hablar de un sistema mundial hegemónico y de un sistema mundial no hegemónico, que mantienen relaciones entre ellos, ¿no? Y que no son entidades totalmente separadas. Muchos de los agentes del sistema mundial no hegemónico también tienen intereses en el sistema hegemónico y viceversa. Por ejemplo, hay mecanismos de relaciones más claros entre esos dos sistemas contemporáneos, como la cuestión del lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué uno es hegemónico? Porque es el que tiene la capacidad de decir cuáles son las formas legítimas de producción y circulación de mercancías. Y están básicamente preocupados con algo que con la llegada del capitalismo electrónico informático se ha transformado en una de las fuentes principales de riqueza, que es la capacidad de copiar, ¿no? Entonces el control de la copia es fundamental en la historia de la industria en general, pero todavía más cuando entramos en la era digital, porque copiar se transformó en algo demasiado fácil, ¿no? Entonces, los que tienen la capacidad de dictaminar las reglas, las leyes, etc., controlan desde arriba estos procesos. Pero el pueblo está vivo, ¿no? Se mueve, tiene que vivir. Este tipo de economía en general generan muchas exclusiones. Entonces la gente se va
moviendo y encontrando sus formas de producir y también de hacer sus comercios, etc. Y por esto yo creo que ese tipo de globalización que nosotros llamamos de no hegemónica, popular, desde abajo, o otros nombres, como tú bien lo sabes, no va a desaparecer, ¿no? Salvo que cambiara la naturaleza general de la economía política contemporánea. Pero las señales que tenemos en los horizontes no son muy positivas. ¿Qué alimenta a esta globalización desde abajo o a esta internacionalización de la economía informal? La exclusión y la desigualdad del sistema capitalista mundial en general y en los estados nacionales en particular. Porque si fueran economías que pudieran incluir a toda la gente en la distribución de la riqueza producida de una manera, digamos, formal, seguramente, no sé si desaparecería, pero sería un fenómeno mucho más chico de lo que es, porque estamos hablando de un fenómeno que involucra miles de millones de personas, como consumidores prácticamente toda la gente, ¿no? Como productores un número más chico, como distribuidores un número muy grande de personas. Hay otro tema que es importante en relación con la globalización y es el asunto de la regulación. ¿Cómo interviene el Estado en estas economías, tanto la hegemónica como la economía popular? Yo creo que tus investigaciones en Tepito muestran muy claramente de que hay formas bastante, digamos, usuales de relación entre la gente que está en la economía global popular y los que están en el poder político económico. La primera es la política, y tú has estudiado muy bien esto, ¿no? Como la organización política de los ambulantes, de los vendedores de Tepito. A lo mejor podríamos explorar un poco más este ejemplo, porque es un ejemplo muy fuerte. ¿Cómo no? Pues a veces se piensa que esta globalización popular o esta internacionalización de la economía es caótica, que no está organizada, que es espontánea, y sin embargo cuando se observa con un poquito más de detalle nos damos cuenta de que hay una organicidad y de que hay una regulación, pero no es una regulación nuevamente de tipo clásico, no es una regulación formal, sino es una regulación informal. Todo mundo conoce las reglas del juego, pero son reglas que no están escritas, pero que hay que respetar, y si no se respetan, tiene costos y son elevados en muchos casos. Lo impresionante es que muchas veces estos productos que se venden son de naturaleza, digamos, no legítima para ciertos sectores, o ilegal, o francamente contrabando, piratería, etc. Y lo sorprendente es cómo pueden venderse estos productos con estos orígenes y sobre todo también venderse en lugares que son prohibidos. Entonces, ¿cómo podemos explicarnos este problema? Me encantaría poder comentarlo, pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo y pues a lo mejor para la próxima cápsula con mucho gusto. Hay un problema de legitimidad, ¿no? Que la sociedad acepta determinadas mercancías, que determinadas mercancías sean vendidas de manera ilegal, pero otras no. Hay que distinguir varios tipos de mercancías porque su grado de vinculación con la legalidad es diferente, ¿no? Sí. Y mucha gente quiere poner en el mismo saco la venta de un disco pirata de música que se copió de diferentes discos y que se hizo una selección para el gusto de tales consumidores que se suben al metro, y mucha gente quiere ubicar ese tipo de actividad con el crimen y se llega a criminalizar esta lucha por la sobrevivencia de muchos sectores de la sociedad. Sí, esa es una diferencia importante de hacer, porque está, digamos, lo que nosotros llamamos la globalización popular y está el crimen organizado global. Son fenómenos que mantienen relación,
pero no necesariamente son la misma cosa. En efecto. Sí.